insisto, no quiero generar un sentimiento de culpabilidad, pero no pase ningún día sin que le presente a una persona, por lo menos, a Jesús. Algunas, solamente algunas citas. Algunas de las personas o autores de estas citas ya no están entre nosotros, otros sí, pero todos son hombres y mujeres de Dios. A ver, 1, 2, 3. Vance Havner, autor y predicador. Se los parafraseo. A veces estamos queriendo profundizar en algo que no tiene mayor importancia. Por eso dice, algunos están pensando a ver cómo era el cuarto dedo de la bestia. ¿Qué me importa qué cuarto dedo de la bestia, del Apocalipsis? No me interesa. Más importante es predicar, ganar y salvar una vida, que estar ahí profundizando en cosas que nunca voy a terminar de entender. Sigamos. Muchos no llegan a comprender que Satanás ha adormecido a los hombres con el pecado y que esa es su gran estrategia para que no despierte. Podemos cantar dulces canciones, predicar elaborados sermones y orar hasta el agotamiento, y Él nunca se preocupará por nosotros. ¿Quién no se preocupará por nosotros? Satanás. Si despertamos al pecador dormido, Él dará su zarpazo. Ahí está el asunto. ¿Quiere una vida emocionante? Predique. Él tendrá una vida emocionante. También tendrá una vida de oposición. Porque si hay algo que Satanás no quiere, es que oremos y que prediquemos. Son dos cosas fundamentales. Sigamos. ¿Qué dice Lewis? Debemos servir de consuelo. Debe servirnos de consuelo saber que Dios utilizó a un asno para convertir al profeta. ¿Recuerdan? A Balaam. Quizás si nosotros nos esforzamos, se nos permitirá un pequeño establo celestial cerca de aquella bestia. Porque el predicar, ganar y salvar vidas no es un asunto de más pensamientos, ¿no? ¿Sí? ¿No quieren que predique? Si los pecadores han de ser condenados, que sea sobre nuestros cadáveres, decía Carlos Spurgeon, el gran evangelista. Si van a perecer, que mueran en nuestros brazos, que ninguno marche hacia el infierno sin que haya sido objeto de nuestras oraciones y advertencias. Mediten en eso. William Tyndale, wow. La iglesia, esta es buenísima. Es una institución que existe para beneficio de aquellos que no pertenecen a ella. ¿Ah? Qué interesante, es lo máximo esta última. Pero sigue siendo muy linda. Pueden leer conmigo: si experimentáramos más a menudo esa agonía por los demás que conduce a las lágrimas, quizás veríamos con mayor frecuencia los resultados que deseamos. En ocasiones puede ser que mientras nos quejamos por la dureza de los corazones de aquellos que pretendemos rescatar, nos percatamos de que la dureza de nuestros propios corazones y nuestra propia percepción de la solemne realidad eterna es la verdadera causa de nuestra falta de éxito. Fíjense, muy sencillo. ¿Un poco complicado? No, se lo voy a parafrasear. Simplemente lo que está diciendo es que a veces nos quejamos por la dureza de los corazones de los demás, cuando en realidad Jesús dijo: sacad la piedra. Creo que mucho de nuestro trabajo evangelizador hoy no nos resulta claro, porque estamos demasiado apurados por obtener una respuesta antes de que la persona se percate de la verdadera causa de su enfermedad, su culpabilidad moral ante el Señor, y no simplemente un momentáneo sentimiento de culpa. Amén. John Wesley,
seguramente que han escuchado. Denme 100 predicadores que no le teman a otra cosa que al pecado y que no posean otra pasión que Cristo, y poco me importará que sean pastores o laicos. ¿Laicos quiénes son? Ustedes. Yo soy pastor, ustedes son laicos. ¿Amén? Esa es la diferencia. Solamente ellos conseguirán sacudir las puertas del infierno y establecer el reino de los cielos sobre la tierra. ¿Importará ser pastor o laico? Lo único que importa es predicar, ganar y salvar vidas. Predicar, ganar y salvar vidas. Diga conmigo, predicar, ganar. 3 cosas hay en la vida. ¿Cuáles son? Lo digan. Predicar, ganar, salvar vidas. Algunos dirán, pero pastor, es muy complicado hacerlo. ¿Quién cree que predicar es complicado? Levante la mano. Hay como 5, 6 o hasta 10 que han levantado la mano diciendo, sí es complicado. Bueno, número 1. No es complicado. Los complicados somos nosotros. Escúchenme. Predicar no es complicado. Nosotros muchas veces complicamos el asunto. Nos complicamos para anunciar el Evangelio. Predicar simplemente es el arte de contarle a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí. Es el arte de contar a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Punto. Pero pastor, hay que saber hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Saber qué predicar. ¿Por dónde empiezo? Tampoco es complicado. Ojo. Muchas veces nos complicamos y complicamos a los demás tratando de predicar una doctrina en lugar de predicar una persona. Su nombre, Jesucristo. Mostrémonos de carne y hueso. Por eso es Pablo que decía en 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Ahí está la clave. Siervo, porque estamos aquí para servir, no para ser servidos. Y Pablo lo decía. Por favor, entendamos eso. Pablo es digno de imitar. No es difícil saber qué predicar. ¿Qué debemos predicar? ¿Una doctrina? Que la Virgen bajó, subió, ¿no? Que el santo no fue tan santo. ¿Qué debemos predicar? ¿Cómo predicar? De repente es más difícil. ¿Cómo predicar? No, es mucho más sencillo. En primer lugar, obedezca al Espíritu Santo. Eso es en primer lugar. Y para obedecer la indicación del Espíritu Santo, debemos tener en cuenta un pasaje que por falta de tiempo no lo voy a leer, que es el pasaje en donde aparece Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, el centurión, hombre recto, generoso, un hombre que oraba mucho, buscaba mucho a Dios, y que tiene una visión. Y en esta visión se le aparece un ángel que le dice, que le da instrucciones para que mande llamar al apóstol Pedro. Por otro lado, Pedro, en la azotea donde estaba orando, también tiene otra visión.
de esa visión él deduce que iban a venir a buscarlo y que lo iban a llevar a la casa de Cornelio. Finalmente vemos el desenlace en donde, en una aparente célula de avivamiento, pero creo que ya eso era una célula zonal, dice que los gentiles con los judíos de la circuncisión, es decir, los judíos mesiánicos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y todos quedaron perplejos de que también la persona del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles. Y es el primer pasaje en la Biblia donde uno ve que el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, es decir, sobre el pueblo que no era judío. Esta historia resumida en 5 partes se las voy a dar. Obedecer la indicación del Espíritu Santo, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que es el Espíritu Santo el que allana el camino. Digan, allana el camino. Antes que Pedro supiera quién era la persona de Cornelio, ya Dios estaba trabajando en la vida de Cornelio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando unimos nuestros esfuerzos a lo que Dios está haciendo, predicar, ganar y salvar vidas es mucho más fácil. Tener en cuenta que es el Espíritu Santo quien aligera, ¿no? Allanar es alisar, emparejar, ¿no? Hacerlo más fácil. 2, tener en cuenta que es el Espíritu Santo. Nosotros colaboramos con Él. Dios nos ha dado el inmenso honor y satisfacción de ser copartícipes del más hermoso de los trabajos. Déjeme decirle, no hay trabajo más hermoso que este. Estar aquí hablando de Dios es el trabajo más maravilloso que un cristiano puede hacer en su vida. 3, Él es el que hace la agenda. Usted no se preocupe. Él va a poner las oportunidades para hablar. Pero esta hermana, cuando se sentó ahí llorando y vio a esa niña, ahí no había ningún cronos, ahí era el kairos. Era Dios que le estaba poniendo el momento de hacerlo. Era Dios que había hecho la agenda. Es Dios quien hace la agenda. Es clave discernirlo. Es clave trabajar según las directivas del Espíritu Santo. 4. Pero es el Espíritu Santo quien batalla con nuestros prejuicios. Somos muy llamados a los prejuicios. No, este tiene cara de... No, ni cara tiene. Este tiene cara de buena gente. Sales por la pata de los caballos, no te escucha pero ni tu mamá. ¿Me está entendiendo usted? Y ahí está. Escuchen. Nuestro enfoque de la vida debe estar condicionado, debe estar sometido a lo que Dios nos muestre, no a lo que la gente diga. A mí me ha dicho Dios. Ahí empieza la clave. A mí, cuando Dios te habla, lo importante es pasar tiempo con Dios para que Dios te hable y quite, elimine ¿qué? Mis prejuicios. Y por último, lo que el Espíritu Santo empezó, lo termina. Aún estando en la casa de Cornelio, Pedro no terminaba de entender la dimensión de su misión. Y cuando Pedro llega a la casa de este hombre, piensa que simplemente le va a hablar de Jesús. Pero Pedro queda atónito juntamente con los demás. Lean, fíjense, capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice: mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron perplejos, atónitos de que también sobre ellos, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Aleluya! Y está escrito, Claudita, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Aleluya. Amén. Continuará.